saluda el profesor Jorge Martínez del curso de Ciencias Sociales, perdón, Geografía y Cívica, disculpe. Quisiera saber ante todo si es que se me escucha bien, jóvenes. ¿Se escucha bien, jóvenes? A ver, a ver. Muy bien. El tema de hoy, jóvenes, ¿se escucha bien, no? Muy bien. El tema a tratar en geografía, tenemos que hablar, acá está, ya está, de lo que concierne a la reserva de biosfera, perdón, la reserva de biodiversidad, ¿no? Lo que es la Amazonía y la Antártida. Ya hemos hablado bastante, hemos hablado acerca, jóvenes, del Amazonas, de esa gran biodiversidad que tiene, ¿no? También, pues, de un gran recurso hídrico, de una gran reserva de recurso hídrico, ¿no? El acuífero Guaraní, como recordará. Pero también, pues, hablaremos de la Antártida, que aparte de tener una gran reserva del recurso hídrico, ¿no? En estado sólido, ¿cierto? También, pues, hay una gran biodiversidad. ¿Ya? Muy bien. Comenzamos entonces. Justamente, ambas partes, o no, ambos sectores, son zonas muy fundamentales, como mencionaba, acerca de la reserva de agua dulce, ¿no? Y también, pues, de lo que concierne a la rica biodiversidad, ¿cierto? Ahora, recordar, pues, que el agua, ¿no? El agua dulce aquí depositada, reservada en el Amazonas, esa es de la napa freática, ¿no? En cambio, en la Antártida, recordarán ustedes que es agua criogénica, ¿no? Estado sólido, congelada. Ya, muy importante eso. Entonces, comenzamos con, bueno, mencionar el Amazonas. Algunas características, ¿no? Es la mayor cuenca del mundo, ¿no? Recordar que ya tenemos la definición de cuenca, lo hemos hablado en hidrografía, ¿cierto? Cuenca es aquel espacio o territorio donde drena justamente los ríos, ¿no? Un río principal más sus ríos secundarios. Y que una cuenca está limitado por divisoras de aguas, ¿no? Y el ejemplo más básico de divisoras de aguas son, pues, una cordillera, ¿no? Una estribación, hasta un cerro. ¿Qué más nos dice? Que posee el 20% de agua dulce que fluye hacia los océanos. Recordar justamente que el río principal aquí es el Amazonas. Más de la mitad de bosque húmedo tropical, ¿no? Mayor biodiversidad del planeta, esto hemos hablado justamente en biomas, ¿sí? Hay una gran biodiversidad, flora y fauna. También, pues, a nivel continental, ojo, a nivel continental es el sector, es el área donde mayor oxígeno produce. ¿Ya? Ojo, bien claro es acá, ¿no? En región continental es el Amazonas donde mayor oxígeno produce. Recordemos, pues, que es en el espacio marítimo, ¿no? En los océanos donde se produce más oxígeno, justamente por las algas, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas? Perdón, último más. Rica en diversidad cultural, chicos, ¿no? Pregunto, ¿cómo se llama a esta población o estas etnias que residen en el Amazonas? Hemos hablado en cívica. ¿Cómo se le dice, jóvenes, a estas poblaciones, a estas etnias que residen en el Amazonas? Comunidades nativas, muy bien, Samantha, efectivamente. Así como lo hay en el Perú, jóvenes, también, pues, lo hay en otros países, en Colombia, Venezuela, ¿no? En Brasil, inclusive, pues, hay estas etnias, ¿no? O poblaciones nativas que están, pues, interactuando con la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las amenazas que tiene el Amazonas, jóvenes? Miren, todo esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay que reconocer, básicamente, ¿no? Lo más importante que está afectando aquí en el territorio peruano, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de explotación no compatibles de la minería informal, ¿no? La extracción de minerales, ¿no? Ilegalmente. Recordemos que aquí en el Perú
sobre todo pues en la parte suroriental, Madre de Dios es lo que trae justamente la minería. Madre de Dios, Puno, ¿no? La instalación de industrias, ¿no? Sin justamente un aprovechamiento o sin una práctica de desarrollo sostenible, ¿no? El aumento de las vías de transporte también, ¿no? Es la que está deteriorando, afectando el Amazonas. Muchas carreteras, como también recalcar aquí, pues, la carretera que une Brasil y también Perú, ¿no? El aumento de densidad demográfica urbana, también está pasando eso, chicos, ¿no? Un mayor aumento de población, justamente asentamiento poblacional, ciudades, ¿no? Y que está alterando el Amazonas. La agricultura migratoria, ¿no? Hemos hablado bastante también de esta agricultura migratoria y cómo está actuando en el Amazonas, cómo se está interviniendo, ¿no? Recordemos que para obtener esas tierras agrícolas en el Amazonas de manera rápida, se hace justamente la quema, ¿no? La quema justamente de esta floresta. Y que lastimosamente algunas veces estos incendios han sido descontrolados, ¿no? Y que han afectado justamente a otras localidades, ¿no? Como pasó justamente en Brasil, hace un año y medio aproximado, que se inició una quema para obtener tierras agrícolas y que llegó justamente hasta el territorio boliviano, inclusive un sector del Perú, ¿no? La tala también por industria maderera, que es bastante en el Amazonas, chicos, que está afectando. Ahora, ¿cuál es la política, la normativa que busca conservar el Amazonas? ¿Sí? Ante ello, primero hay que identificar los países que conforman el Amazonas, ¿no? Porque muchos pensarán solamente Perú y Brasil, ¿no? Por ahí Colombia, pero en realidad, jóvenes, son 9 países, bueno, 8 y un país, bueno, un territorio perteneciente o colonia, si lo queremos llamar, ¿no? ¿Cuáles son esos 8 países, ¿no? Los conocidos justamente en Sudamérica: Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, ¿no? También tenemos acá a Surinam, ¿no? Guyana y Surinam. Son justamente países reconocidos, ¿no? Por la ONU, pero el territorio, aún por así decirlo, ¿no? Es Guyana francesa. Esto no es considerado un país, ¿no? Depende ese territorio de la nación francesa. Son sectores que conforman el Amazonas. Los países, ¿no? han conformado justamente el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en 1978. ¿Cuáles son las dos importantes acciones que nos menciona justamente el Tratado de Cooperación Amazónica? El primero tiene que ver con la protección de la biodiversidad. ¿Ya? Dice el Tratado que puedes extraer los recursos que presenta, ya puedes extraerlos, pero ojo, bajo medidas de desarrollo sostenible, ¿sí? Puedes extraer la extracción de recursos bajo medidas de desarrollo sostenible. A ver, la empresa Faber-Castell, que es una internacional, muy importante, ¿no? En útiles escolares, ¿cierto? ¿Qué medida de desarrollo sostenible podría hacer en el Amazonas para seguir justamente realizando sus productos, chicos? La empresa Faber-Castell, ¿qué medidas de desarrollo sostenible puede hacer en su trabajo, ¿no? En su extensión de... Se escucha entrecortado. A ver. A ver. Ahora sí, creo. Efectivamente, la reforestación, ¿no? La reforestación es uno de los principales desarrollos sostenibles cuando hablamos, pues, de la floresta, de los árboles, por así decirlo, ¿no? O sea, corto un árbol y siembro 2. Esa es una gran política de desarrollo sostenible con respecto a la floresta. ¿Y que está dando Faber-Castell en territorio brasileño, ¿no? Exactamente, hectáreas, inmensas hectáreas para la extracción maderera, ¿no? Y ahí se puede mencionar, jóvenes, en la extracción de recursos de hidrocarburos, ¿no? El petróleo, ¿no? Los minerales también. O sea, se puede extraer, chicos, bien que lo dicen, ¿no? El tratado, pero bajo medidas de desarrollo sostenible, ¿ya?
Esa justamente es una de las acciones principales del Tratado de Cooperación Amazónica. Ahora, también el tratado está buscando que la población que habita, ¿no?, en este caso la población nativa, no sea afectada por esta extracción de recursos, ¿no? Como mencionábamos, la población nativa depende de los recursos, chicos, ¿no? Depende mucho de los recursos. Antes de sigue escuchando entrecortadas. Jóvenes, a ver, dígame por favor. ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien o hay algún error? ¿Sigue bien? Ese sí, sigue bien, ¿no? Oye, tras ahí respondiendo, por favor. A ver, vamos a dar solución rápida. A ver, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Ya, acá. Sigamos. Oye, ahora, como le mencionaba, que el tratado también busca, jóvenes, que esta población nativa no sea perjudicada por esta extracción de recursos, que no se altere, por ejemplo, su vida cotidiana, etcétera, ¿no? Referente a esta población. Entonces, ¿qué te dice? Mira, acá bien claro, ¿eh? A ver, lo ponemos con lápiz. Acá también promover el desarrollo armónico del Amazonas, preservando su medio ambiente con el fin de elevar el nivel de la vida de los Agasa, ¿no? Con el fin de elevar, ¿no?, el nivel de la vida de los pueblos. Entonces, en otras palabras, chicos, lo que busca también el tratado es que esta población nativa pueda crecer, pueda desarrollarse, ¿no?, en armonía justamente a la extracción de recursos. Es muy importante eso, ¿no? O sea, mira, el tratado nos habla tanto de los recursos naturales como de la población. O sea que se debe justamente buscar algunas actividades políticas en beneficio a ellos, ¿no? A la población nativa que se desarrolle, ¿no? Recuerda que el desarrollo, el término desarrollo, chicos, no solamente es dinero, no solamente es economía, desarrollo educativo, ¿no?, desarrollo social, ¿no?, etcétera, ¿no? Recuerda que el desarrollo, pues, engloba, pues, a muchas actividades, ¿no? Entonces, eso se busca en la población nativa perteneciente al Amazonas, ¿no?, su desarrollo. Bueno, la importancia del Amazonas, como le mencionábamos justamente, grandes hectáreas de floresta, ¿sí?, de bosque húmedo sobre todo, 34 millones de habitantes, ¿no? Recordar que gran parte de esta población es población nativa, ¿sí? Aquí con respecto a la gran diversidad de especies, ¿no? Gran diversidad de especies, de flora y fauna. También pues nos habla acerca de áreas protegidas, chicos, ¿no? Áreas protegidas, justamente aquellas áreas en las cuales no se puede intervenir para la extracción, ¿no? O sea, hay normativas que están fiscalizando que no se extraiga ningún recurso. Entonces, miren, hay 2,1 de millones de kilómetros cuadrados de protección, ¿no? Tanto por el protocolo amazónico como pues las normativas de cada país, ¿sí? Te mencionaba justamente aquello que son 8 países más un territorio insular, ultramar, perdón. Este territorio de ultramar nos habla de Guyana Francesa, ¿no? Territorio que no es una nación, sino pues depende de Francia, ¿no? Justamente otras características, ¿no? También aquí está sobre la gran reserva de agua dulce. Mira, la gran reserva de agua dulce, 17-20% del agua dulce que está presente en el mundo justamente fluye aquí en el Amazonas, ¿no? O bien drenado pues por sus ríos o bien depositado en el acuífero guaraní, ¿sí? Muy importante. Y acá también pues lo que mencionamos acerca de las amenazas, ¿no? La expansión agrícola, esto, jóvenes, que es una de las que más está perjudicando en la actualidad, ¿no? La expansión agrícola. Mencionábamos un ejemplo aquí en el Perú acerca de la palta, ¿no? Pero también hay otros frutos, la palma, por ejemplo, ¿no?
entre otros, que lamentablemente está perjudicando la floresta, ¿no? Para obtener justamente tierras agrícolas. O sea, todo esto que ven aquí, ¿no? Era justamente floresta, árboles, ¿no? Era árboles, pero pues lo han deforestado, lo han talado para obtener estas tierras en beneficio a la agricultura migrante, ¿no? Expansión justamente agrícola migratoria sobre todo. La minería ilegal, ¿no? Que sigue perjudicando, incendios forestales, muchos de estos incendios tienen que ver justamente por esta expansión agrícola, ¿no? Y la vía de transporte, ojo, vía de transporte tanto legales, o sea, autorizadas por los países, ¿ya? Como también vía de transportes ilegales, ¿no? Realizada pues por un grupo de personas, ¿no? En beneficio a su actividad, ¿no? La industria maderera, por ejemplo, ha construido de manera ilegal algunas carreteras para el transporte justamente de la madera, extraída ilegalmente muchas veces, ¿no? O también pues el narcotráfico, que también construye carreteras para su transporte, ¿no? Estos productos ilegales. Bueno, muy bien, pasamos ahora a la Antártida, chicos, ¿no? La Antártida. El clima de la Antártida es un clima gélido, muy seco. A ver, vuelvo por enésima vez a preguntar, cuando te dicen clima muy seco, ¿a qué hace referencia? Para que te quede claro, ¿ah? Cuando te dicen clima muy seco, ¿a qué hace referencia, chicos? A ver, ¿a qué hace referencia cuando mencionan un clima muy seco? A ver, por el chat, por favor, díganme. ¿A qué hace referencia cuando menciona clima muy seco? ¿A la temperatura? ¿A las precipitaciones? ¿A qué hace referencia? Ya, más que pocas precipitaciones, algo más, chicos, algo más. Muy bien, a la humedad. No olvidar, chicos, ¿ya? Cuando encuentres ahí dentro de las características de un clima, ¿no? Clima húmedo, ¿cierto? Clima seco, clima muy seco y clima de gran sequedad. Hace referencia justamente a la humedad. ¿Ah? Clima seco, poca humedad, muy seco, mínima de humedad, mínimo porcentaje de humedad en la atmósfera, en el ambiente, y clima de gran sequedad, pues no hay humedad, carece de humedad, ¿no? Pues acá nos dice justamente clima muy seco. Lejos del mar, la temperatura media en enero de 0,4 grados centígrados en la costa y menos 40 grados centígrados en el interior. Mira, en los meses de julio, la temperatura bordea entre los menos 23 y menos 68 grados centígrados, ¿no? Esto menos 23 es justamente en la costa y menos 68 o al interior del continente. Pregunto, sabemos que la Antártida tiene, o se asientan, disculpe, bases científicas. La pregunta es, ¿en qué sector de la Antártida habrá o se concentrarán mayores bases científicas, chicos? ¿En la costa o el interior del continente? Sabiendo el clima. En la costa, claro, ¿no? Justamente por la temperatura, chicos. Mira la temperatura, ¿no? Bueno, en lo que es justamente enero, que es verano, ¿cierto? Es verano aquí en el hemisferio sur, 0,4 grados centígrados, ¿ya? Y en julio, que pues ya estamos en lo que es invierno, menos 23 grados en la costa, ¿no? En la costa. En cambio, en el interior, mira la temperatura en verano, menos 40 y en invierno, menos 68. Entonces, tiene mucho que ver con la temperatura justamente para asentarse las bases científicas, ¿no? Porque esta población que está trabajando puede perjudicarse, ¿no? En el aspecto salud. La atmósfera translúcida favorece a la instalación de observatorios, ¿no? Sobre todo justamente cuando están investigando referente a la atmósfera o cuando mencionábamos a la capa de ozono, ¿no? Recuerden que aún persiste un agujero en la capa de ozono ubicado en lo que concierne a la Antártida, ¿no? Recursos naturales, chicos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? La flora pasa justamente por las climáticas, ¿no? Solo el 4% del territorio está presente con flora, ¿no? Y sobre todo, pues, en las costas, ¿no? En las costas tenemos flora.
La fauna, pues tenemos el pingüino, gaviota, ¿no? Lo que es el cormorán antártico, la foca, la ballena azul, ¿no? El cachalote y algunos peces como el bacalao, ¿no? Recordar pues que viene Semana Santa y por lo común la población consume este bacalao. También uno de los más importantes recursos en la Antártida, chicos, es el krill, ¿no? El krill, la especie marina más importante de la Antártida, ¿sí? El krill es el recurso marino más importante. Una analogía, ¿no? A ver, Antártida es a krill, como mar peruano es a ver, chicos, complétenlo. Antártida es a krill, como mar peruano es a anchoveta. A ver. ¿Puedo repetir? Muy bien, Mireia. ¿Sí? Recuerda que, como observes en la imagen, el krill es la base de la cadena ignobiológica de estos recursos, chicos, ¿no? Marinos. Es la base de la cadena alimenticia de los recursos marinos, ¿no? Así como fitoplancton es la base de la cadena alimenticia justamente en el mar peruano, el krill lo es aquí en la Antártida. Miren, muy importante esa analogía que les he mencionado. ¿Qué más? Hay un gran potencial minero y de hidrocarburos, ¿no? Hay grandes reservas, chicos, en la Antártida, hay grandes reservas de recursos mineros y también de hidrocarburos. ¿Ya? Hay grandes reservas. ¿Ya? Muy importante ahí entonces los recursos existentes. Ahora, antes de ir al tratado, un poco la historia, ¿no? Conocer un poco la historia. Durante esta Guerra Fría, durante los años de la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba sectores, territorios para probar armamento militar. Y es ahí donde pues fue la Antártida, ¿no? Un lugar desolado y pues donde podría utilizar sus armas, ¿no? Sin un inconveniente. Fue ahí donde algunos investigadores observaron, ¿no? Que habían grandes depósitos de minerales y hidrocarburos, ¿no? Fue así que esta noticia, jóvenes, comenzó a publicarse en todo el mundo. Y es ahí donde muchos países comenzaban a decir que era su territorio. ¿Ya? Era mi territorio porque estoy cerca de él. O es mi territorio porque constantemente interactúo con este sector, ¿no? Por la industria. Yo, por ejemplo, hago aceite de ballena. Ahí tengo mi industria, tengo mi fábrica. O sea, había muchos países que pedían a la Antártida como su territorio, ya dado la publicación de los grandes depósitos de recursos como minerales y hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, cuando todo iba a pensarse, ¿no? Que por este territorio se iba a desatar una nueva guerra, fue ahí donde el país que inició, ¿no? Este problema, Estados Unidos, fue el país que va a dar una solución, ¿no? Es ahí donde se firma el Tratado Antártico, chicos. Se firma en 1959, ¿no? En 1959. Se firma en Washington, D.C., por los 12 países que estaban en ese entonces disputándose la Antártida. ¿Ya? Actualmente, estos 12 países son conocidos como miembros signatarios. ¿A qué se refiere miembros signatarios? Se refiere a los primeros países que firmaron el tratado, chicos. Ya, ojo, miembros signatarios son los primeros países que firmaron el tratado. ¿Ya? Entró en vigor, jóvenes, o en vigencia, en 1961. Partes, también tenemos pues en la actualidad que son 54 países, ¿no? En la actualidad son 54 países miembros del Tratado Antártico. ¿Ya? Ahora, de estos 54 países se van a dividir en dos grupos, ¿no? Aparte de los 12 signatarios, ¿no? Lo que resta se divide en dos grupos. ¿Ya? Algunos países van a ser los llamados países adherentes. Adherentes. Países que tienen voz. ¿Sí? Países que tienen voz. ¿Ya? Y también están los países consultivos.
Países que tienen voz y voto. ¿Ah? Se clasifican estos países miembros del Tratado Antártico entre adherentes y consultivos. ¿Ya? Los adherentes, como mencionábamos, son aquellos que tienen voz, o sea, que pueden opinar. ¿Sí? Y los consultivos son aquellos que, aparte pues, que tienen voz, tienen voto. ¿Sí? Tienen voto. Ahora, cuando un país por primera vez se va a inscribir o va a pertenecer al Tratado Antártico, pasa de frente a un país adherente. ¿Ya? Dependiendo, chicos, de su participación, investigaciones, recién puede ser nombrado país consultivo. ¿Ya, chicos? Entonces depende mucho de tu trabajo para que seas nombrado de adherente a país consultivo. ¿Ya? Muy importante eso. Sí, claro, los signatarios tienen voz y voto, chicos, ¿ya? Los signatarios tienen voz y voto. ¿Ya? Entonces, no olvidar esto, ¿ya? No olvidar justamente ello. Muy bien. Ok. Sigamos. Entonces, principales disposiciones, chicos, que se le hace al tratado, ¿no? O sea, o que se tiene que respetar, ¿sí? La utilización exclusiva para fines pacíficos. Mira, va a ser utilizado este continente, ya es un llamado continente, ¿no? Para fines pacíficos, ¿ya? En otras palabras, no armas. No puedes ingresar armas al Tratado Antártico, ¿sí? No puedes ingresar, no puedes hacer, no puedes probar armamento nuclear, armamento militar, nada de eso, ¿sí? Todo de fines pacíficos. De ahí, chicos, de ahí que deriva, pues, que el continente antártico es llamado el continente blanco, ¿no? Muchos piensan que, pues, continente blanco, pues, por el hielo que hay ahí, ¿no? Que se presenta, no, sino que se dice continente blanco porque simboliza la paz, ¿no? La paz entre los países. Muy importante eso. También te dice, pues, que hay una libertad de investigación científica y la cooperación hacia ese fin, ¿ya? Aquí muy importante, ¿ya? Porque está permitido la investigación, claro que sí, aquí en la Antártida. Inclusive es una de las utilizaciones que más se hace en la Antártida, chicos, ¿no? Con fines científicos. ¿Ya? Muy importante eso. Ahora, la investigación que tú realices o quieres realizar tiene que ser una investigación nueva, ¿ya? O sea, que no se ha dado antes. Muy importante eso, muy importante eso. Investigación que no se ha dado antes. Porque la investigación, chicos, se va a compartir, ¿ya? Lo que tú investigues se comparte para que el otro país no realice la misma investigación. ¿Y eso por qué? Por ejemplo, ¿no? Si un país quiere investigar los recursos mineros o los hidrocarburos pertenecientes a la Antártida, va a tener que hacer perforaciones, ¿no? Y esas perforaciones va a alterar la Antártida. Entonces, lo que se busca, jóvenes, aquí en la Antártida es no alterar más justamente los recursos y el medio ambiente. O sea, buscar la mínima alteración. Y es por eso que las investigaciones van a ser compartidas. Si tú has investigado, tienes que compartir esa información para que el otro país no investigue nuevamente lo mismo. ¿Ya? Es muy importante eso. Se comparten las investigaciones. El protocolo del Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, ¿no? La Antártida es una reserva natural consagrada, la paz y la ciencia. Se aprobó una serie de principios con el fin de protegerla de cualquier actividad que pudiera ser de un impacto perjudicial, ¿no? Esto hace referencia, chicos, a que, como mencionábamos, ¿no? No se puede extraer los recursos. ¿Puedes investigar sobre los recursos? Sí, puedes investigar, pero no puedes extraerlos. ¿Ya? Muy importante eso, porque se busca su conservación. El Perú en la Antártico. El Perú, déjeme decirlo, ¿no? Que es un miembro del tratado, como mencionábamos,
se inició como país adherente en 1981 y en 1989 recién es considerado un miembro consultivo, ¿no? Miembro consultivo. Ya, profesor, ¿y ese voto sobre qué se hace, no? O sea, ¿por qué dice que un país consultivo tiene voz y voto? ¿El voto para qué? A ver, muy importante puede ser esto, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años se había investigado de que en la Antártida, sobre todo en la península Antártida, donde se está dando el turismo, sí, hay turismo en la Antártida, chicos. ¿Ya? En la península Antártida se había encontrado restos de, por ejemplo, algunos medicamentos como ibuprofeno, paracetamol, ¿no? Pero también algunos restos de sustancias tóxicas, dañinas, ¿no? Marihuana, cocaína, ¿no? Etcétera. Y estos restos, chicos, dejados por los turistas, estaba alterando, estaba contaminando justamente en este sector, ¿no? De la península Antártida. Fue ahí donde se hizo una reunión, ¿no? Una reunión del Tratado Antártico, donde participaron justamente todos los miembros. Es ahí donde, pues, algunos países estaban a favor de que se siga dando el turismo, porque, pues, esto ayudaría mucho a solventar, por ejemplo, algunos costos para investigaciones, ¿no? O para que se dé cuenta de que se está cuidando el Antártida, etcétera, ¿no? Pero otros países estaban en contra de que se siga dando el turismo, ¿no? Porque, como vemos, se estaba alterando el ambiente. Fue así que se determinó, se dio en votación, perdón, ¿no? Si se va a seguir o no con el turismo. Y es ahí que se va a dar la votación y solamente los países consultivos son los que van a votar, ¿no? Los adherentes simplemente hablan, ¿no? Dan su punto de vista, pero no van a participar en la votación, chicos. Importante. Entonces, ahí está, ¿no? Cómo se da esta votación, ¿no? Cómo es ese voto. No importa. Entonces, la base científica que tiene, o la estación científica en la Antártida que tiene el Perú, es justamente Machu Picchu, ¿no? Base científica Machu Picchu. ¿Dónde está ubicado? ¿En el mismo continente? No, chicos. La base Machu Picchu está ubicada en una isla. ¿Cómo se llama la isla? La isla Rey Jorge. ¿Ya? La isla Rey Jorge. No te olvides. Está ubicado en una isla. La isla Rey Jorge. El instituto que está dando ahí las investigaciones o está probando las investigaciones en la base científica es INARPE, ¿no? INAMPE, perdón, Instituto Antártico Peruano, INAMPE, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. En otras palabras, INAMPE es una institución adscrita, o sea, que trabaja dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Justamente INAMPE es la que decide qué se va a investigar, ¿no? Por ejemplo, hace como unos 5 o 6 años se está investigando mucho el krill, chicos. ¿Ya? El krill, sí, justamente este pequeño crustáceo. ¿Y por qué? Por ejemplo, había investigaciones que decían que el krill, el aceite de krill, sobre todo el aceite de krill, ayudaba a combatir algunos tipos de cáncer. Algunos tipos de cáncer. Entonces, justamente, la base científica comenzó también con esa investigación, a ver si era factible o no. Pero la pregunta es, ¿quién va a autorizar esa investigación? ¿No? ¿Acaso la base científica es autónoma de sus investigaciones? ¿Ellos simplemente realizan y ya? No. Ellos dependen, ¿no? La base científica depende de una institución, que es INAMPE. INAMPE es la que va a determinar qué se debe investigar. ¿Ah? Y recuerda que INAMPE está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy importante. Por ahí puede haber una pregunta, ¿no? Referente a esto. Se busca la investigación del krill para poder ser criado en el Perú, ¿no? Y ante ello, ¿qué ministerio es el responsable de autorizar la investigación en la base Machu Picchu? ¿No? El Ministerio de Relaciones Exteriores es justamente la cartera ministerial responsable de autorizar ello. Recuerda que dentro del ministerio está INAMPE, ¿no? INAMPE. Muy bien, también contamos, chicos, con una embarcación, ¿no? Una embarcación, un buque, ¿sí? El buque Carrasco. Este buque, chicos, recién, no tiene más de 5 años de haberlo obtenido el Perú, ¿no? Haberlo comprado, por así decirlo. Antes del buque Carrasco,
a ver si se acuerdan, ¿cuál era el buque que se utiliza para estas expediciones a la Antártida? O sea, que iba por la Antártida, ¿no? A ver, ¿cuál es esta embarcación? Perú es miembro consultivo, ¿ya? Perú es miembro consultivo, acá lo dice, desde el año 1939, ¿sí? 1909 es consultivo. Se inscribió, ¿no? Fue miembro en 81. Pasaron algunos años para que recién lo clasifican al Perú como miembro consultivo. Mira, ahí está, 89. ¿Ya? Machu Picchu, no, Machu Picchu es la base científica. ¿Cuál era el nombre? Humboldt. La embarcación Humboldt es justamente la que a inicios estaba siendo utilizada como científica para el traslado de Perú a la Antártida, ¿no? Ojo que esa embarcación Humboldt no era netamente con fines científicos, era una embarcación militar que fue ensamblada para fines científicos. ¿Ya? Ya en el año 2016, ¿no? Aproximado, que el Perú recién compra esa embarcación, considerada, chicos, como una de las mejores a nivel mundial, ¿no? Esta embarcación científica es considerada como una de las mejores a nivel mundial, ¿eh? La embarcación o el buque Carrasco. También pues hay expediciones científicas peruanas enviadas a la Antártida, ¿no? Digamos. Muy bien, pasamos ahora, chicos, a las ANP, las áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? Recordemos que son espacios continentales y o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, ¿ya? Ojo que esta información, esta definición que observas, lo encuentras en el artículo 68, ¿no? Artículo 68 de la Constitución del Perú. Ahí está. El Estado está conservando justamente, está protegiendo a las ANP. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos de uso directo y de uso indirecto. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Uso directo, uso indirecto. También son conocidos, ¿no? Las de uso indirecto como áreas, ¿no? Ponemos acá áreas intangibles. Y las de uso directo como áreas tangibles. ¿Ah? ¿Cómo se entiende? Sigamos ahí informando. Aquí, chicos, las de uso directo, las áreas tangibles, se permite el aprovechamiento, ¿ah? Se permite, a ver, se permite el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿ya? ¿Qué, profesor? O sea que si yo voy a esta CNP de uso directo, las llamadas áreas tangibles, ¿puedes tener recursos? Sí, pero ojo, ¿ah? No es extraer lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, me voy a la celda, profesor, y miren acá, así como el señor que está aquí, me traigo unos 20 paiches a la costa, no. Puedes extraer, pero ojo, ¿ah? Bajo medidas de desarrollo sostenible. Bajo medidas de desarrollo sostenible. ¿Ya? Eso justamente son las medidas o las acciones que se pueden practicar aquí en las áreas tangibles. Tú te puedes aprovechar los recursos, ¿no? Aparte de visitar, observar, ¿no? Hacer turismo, puedes extraer los recursos. Pero ojo que esos recursos van a ser bajo medida de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no vas a poder extraer aquellos recursos que están en vía de extinción, no vas a poder extraer los recursos en un cierto periodo del año, ¿no? Porque, por ejemplo, se está reproduciendo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que respetar todo eso. ¿Ya? En cambio, aquí en las de uso indirecto, ¿qué sucede? ¿Ah? No se permite el aprovechamiento. No se extrae.
extrae o permite el aprovechamiento de los recursos naturales. O sea que si yo no puedo extraer los recursos, ¿qué puedo hacer entonces aquí en las ANP de uso indirecto o intangibles? Bueno, puede ser turismo, ¿no? Puede ser utilizado también, chicos, como para estudios científicos, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Para la ciencia o con fines educativos. Fines educativos, ¿no? Por ejemplo, lo eje de promoción, ¿no? O estos paseos escolares, no sé si se acuerdan, que se iban, pues, por ejemplo, a una ANP, ¿no? Loma La Chay, habrán ido por ahí alguna vez, ¿no? O sea, con estos fines educativos, ¿no? Entonces, eso se permite, chicos, en las áreas de uso indirecto. ¿Ah? No puedes extraer, pero sí, de manera indirecta te puedes aprovechar de cómo turismo, ciencia, ¿no? Fines educativos. ¿Ah? Ahora, en las de uso directo tenemos 6 categorías. Reserva nacional. Reserva, ojo que esta palabrita es importante. Reserva. A ver, cuando escuchas del término reserva, ¿a qué hace referencia? Reserva, ¿a qué hace referencia, chicos? Cuando escuchas el término reserva, ¿eh? Hay que reservar, ¿no? O sea, ¿a qué hace referencia? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a cuidar, a proteger, a conservar, pero en algún momento me puedo aprovechar de ese recurso que estoy reservando, que estoy protegiendo, sí, ¿no? Tú lo vas a proteger, tú lo vas a conservar, tú lo vas a reservar, pero en algún momento tú lo vas a aprovechar, ¿ya? ¿Qué quiero decir con ello, no? Que cuando observes el término reserva, directamente ya tienes que decir que es área tangible, que te puedes aprovechar los recursos, ¿ya? Tenemos acá, mira, reserva nacional, reserva paisajística, reserva comunal, ¿sí? Entonces, el término reserva justamente pertenece a las áreas tangibles, la de uso directo, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia habrá entre una reserva nacional y una reserva comunal? ¿Mm? A ver, ¿qué diferencia habrá? Profesor, ambos son reservas, ya, pero ¿qué más? Mira acá, reserva nacional. ¿Quiénes se pueden aprovechar en la reserva nacional? La nación. ¿Y quién era la nación? Recordarás en la clase pasada en cívica, ¿no? ¿A quién se aprovechaba la nación? Al pueblo, a todos. O sea, todos los peruanos podemos aprovecharnos de esta reserva nacional, ¿sí? Podemos aprovecharnos de esa reserva nacional. Y aquí en la reserva comunal, ¿quiénes se podrán aprovechar? ¿Quién podrán estar los recursos? ¿También la nación? ¿También todo el pueblo? No, solamente aquellas comunidades que viven justamente cercanos, ¿no? O alrededores de esta ANP. Ya, no olvidar eso. Reserva paisajística, ¿no? Tiene mucho que ver justamente con las áreas que benefician al turismo, sobre todo, ¿no? Que son hermosas por su paisaje. Refugio de vida silvestre, ¿ya? Muy importante aquí, pues, que está protegiendo, está conservando algunas vidas que pueden ser, por ejemplo, aves migratorias, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la ANP Pantanos de Villa, ¿sí? La ANP Pantanos de Villa, es un refugio de vida silvestre. Bosque de protección, que lo que busca sobre todo es la protección de las cuencas hidrográficas, ¿sí? Las cuencas hidrográficas. Y los cotos de caza, ¿no? A ver, ¿qué se puede hacer acá, chicos? Los cotos de caza. ¿Se puede hacer la caza deportiva? ¿Sí, profesor? Sí, se puede hacer. Pero recuerda que bajo medida de desarrollo sostenible, ¿sí? Bajo medida de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Que pues por cada temporada o la cantidad de especies que tú puedes cazar, ¿no? Todo eso te lo tiene que decir justamente antes de poder ingresar a este coto de caza. Importancias. La conservación de la biodiversidad biológica, interés cultural, paisajístico y científico, contribución al desarrollo sostenible, ¿no? Son las importancias que tienen las ANP. 3. Conservación de la diversidad biológica, interés paisajístico y científico y contribución al desarrollo sostenible. Muy bien. En total, chicos, tenemos 75 ANP de administración nacional, ¿sí? 75 de administración nacional, como lo puedes observar aquí en el mapa. Pero también tenemos ANP de protección regional. O sea que cada región política administrativa puede estar conservando, ¿no? En total son 25 de conservación regional. Y también tenemos aquí 141 áreas o ANPs de conservación privada.
¿no? Una empresa, una asociación, son las que están justamente aquí conservando, protegiendo. Ellos te cobran, por ejemplo, pues, para poder ingresar a esta ANP, ¿no? Y con ese dinero están solventando el mantenimiento, etc. Las ANP, chicos, representan el 17,31% del territorio nacional. Miren, hay un alto porcentaje aquí de áreas que se están conservando, protegiendo por el Estado según el artículo 68 de la Constitución. Agrupadas por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? SINAMPE, y gestionadas o administradas por CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? CERNAM, chicos, es el organismo, la institución que está administrando in situ. ¿Qué quiere decir in situ? A ver, ¿qué quiere decir in situ? Cuando te digo administración in situ, ¿a qué hace referencia? En el lugar, ¿no? O sea, profesor, quiere decir que si yo voy a una ANP, cualesquiera, ¿voy a encontrar al personal de CERNAM? Sí, claro que sí, chicos, ¿ya? CERNAM administra in situ las ANP. ¿Ya? Muy importante, no olvidar eso. Profesor, usted nos ha dicho que, aquí por ejemplo, decía que en los cotos de caza se puede cazar, ¿no? De manera deportiva y algunas especies. La pregunta es, ¿quién es el que me va a autorizar qué especies puedo cazar y en qué temporadas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué autoridad o qué institución es la que me va a decir qué especies puedo cazar y en qué temporadas? A ver. CERNAM, muy bien. CERNAM, recuerda, vuelvo a repetir, es la que administra in situ las ANPs, ¿ya? In situ las ANPs, no olvidar. También son las que te dicen, ¿no? En las otras ANPs, qué es lo que puedes hacer, ¿no? Las que están fiscalizando que se cumpla ello, no olvidar. Y claro que CERNAM es una institución adscrita al Ministerio del Ambiente. Recuerda que es adscrita, es que trabaja dentro de, ¿sí? O está dentro de el Ministerio del Ambiente. Muy bien, aquí vamos a hablar acerca de los parques nacionales, ¿no? Parques nacionales. Se me olvidaba, chicos, disculpen, lapsus. Hemos hablado aquí bastante de las reservas, de uso directo, perdón, las reservas, ¿no? Las 6 categorías, pero aquí no hemos hablado de uso indirecto, ¿no? Acá tenemos parque nacional, santuario nacional y santuario histórico. A ver, las reservas, como hemos dicho, chicos, puedes tú beneficiar, puedes extraer, ¿no? Es un área directa que puedes extraer recursos. Y sobre todo, pues, ¿qué tipo de recursos vas a extraer? ¿No? Sobre todo la fauna, ¿no? Sobre todo la fauna es la que tú puedes extraer, ¿no? Pero recuerda que esa extracción bajo medida de desarrollo sostenible, ¿sí? Vamos aquí ahora con las de uso indirecto. Parque nacional, ¿no? Y es un uso indirecto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que no te puedes aprovechar los recursos, no puedes extraer los recursos, ¿ya? El Parque Nacional, chicos, sobre todo, va a conservar todo el área, ¿sí? Todo el ecosistema. Lo ponemos. Conserva el ecosistema. O sea, toda la flora y fauna que esté dentro de, ¿sí? Toda la flora y fauna que esté dentro de. ¿Ah? Eso justamente está protegiendo los parques nacionales. La flora y fauna, todo el ecosistema, por así decirlo, chicos, ¿ya? Pero, ¿qué sucede con los santuarios nacionales? Ya, ojo, mira, acá viene el santuario. ¿Va a proteger también todo el área? No. Va a proteger sobre todo una especie, ¿no? Protege, ¿verdad? Protege una especie, que puede ser, chicos, de flora o fauna. La pregunta es, ¿por qué protege solamente una especie, que es de flora y fauna? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué en los santuarios nacionales se protege una especie? ¿Qué pasa con esa especie, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa con esa especie? Sucede que está en vías de extinción y es por eso que se busca su mayor conservación, su mayor protección, perdón, ¿no? Se busca su mayor protección. Es ahí que están los santuarios nacionales.
están protegiendo una especie en particular. Claro, está en peligro de desaparecer, muy bien, Mireia. Entonces, ahí está, ¿no? Una especie que posee de flora o de fauna. Y los santuarios históricos, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Aquellos lugares que han contribuido, pues, al desarrollo, a la evolución de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, las Pampas de la Quinoa, ¿no? A ver, ¿qué se dio en las Pampas de la Quinoa? A ver, ¿qué hecho histórico sucedió en las Pampas de la Quinoa? En Ayacucho, en 1824, 1 de diciembre, la batalla de Ayacucho, ¿no? La que pone fin justamente a esta colonia española en el Perú, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Es muy importante para nuestra historia justamente reconocer, revalorar los hechos históricos que sucedieron en esas pampas. Muy bien. Ya dicho ello, entonces acá pues poco lo que nos menciona Parque Nacional son áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del país, que permiten la investigación científica y el turismo en zonas apropiadamente designadas, ¿no? En ellos se protege con carácter intangible uno o más ecosistemas, ¿no? O sea, básicamente todo lo que está o lo que pertenece al territorio declarado Parque Nacional. Las acciones de flora y fauna, ¿no? Se protege justamente flora y fauna, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. Acá tenemos justamente algunos parques nacionales: Cutervo, Tingo Amarilla, Parque Nacional Manú, el Huascarán, ¿no? Aquí sobre todo el Huascarán se protege justamente la Puya Raimondi, Cerro Mamotape, Río Abiseo, Alto Purús y en la Chaga Chamiñén, ¿no? Cordillera Azul, entre otros. Vamos con los santuarios nacionales. Son áreas donde se protege el hábitat de una especie. Ahí está, ¿no? Lo que te mencionaba. Se protege el hábitat de una especie, que puede ser de flora o de fauna. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque puede estar en vía de extinción. Son áreas de uso indirecto que se puede aprovechar como turismo, investigación científica y zonas apropiadas de aproximación designada. ¿Cuáles son? Guayay, por ejemplo, un santuario nacional. Aquí se protege sobre todo pues los bosques rocosos. Aquí están los bosques rocosos. Calipul se protege sobre todo a la Puya Raimondi, ¿no? Ampay, Megatón y Manglares de Tumbe, sobre todo pues a los rotinos, las conchas negras que se están extrayendo de manera pues inapropiada. Lagunas de Mejía. Y por último, las reservas nacionales son áreas, perdón, ¿lo hice ya? Nos quedamos aquí, chicos, ya, nos quedamos aquí. Antes, bueno, antes de continuar, sí, aquí nos quedamos, ya. Nos falta hablar ahora de las reservas nacionales. Ya, nos quedamos en santuarios. Ya, hagamos aquí. Muy bien, jóvenes, seguimos. Seguimos con la sesión. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, chicos? Muy bien. Continuamos entonces. Y hemos hablado justamente de las áreas intangibles, sobre todo pues de los parques nacionales y santuarios nacionales, ¿no? Pasamos a hablar ahora pues de las reservas nacionales, que son áreas tangibles, ¿cierto? Áreas de uso directo. Áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos de flora y fauna, ¿no? Lo que te mencionaba sobre todo, ¿no? Que te puedes beneficiar de los recursos existentes en las reservas nacionales, pero bajo medida de desarrollo sostenible. Son ARPs de uso directo en las que, mediante planes de manejo, está permitido el uso tradicional, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por la población local, ¿no? Y también, pues, de aspectos de actividades como el turismo, ¿no? Etc. Algunas reservas son la reserva de Paracas, ¿no? Donde se está conservando las aves guaneras, el cóndor andino,
ballena, tortuga, el gato marino, entre otros. Otra reserva, la Chay, una loma costera, en la cual se está conservando lo que es la flora y fauna endémica. El Caripuy, Guanaco, ¿no? Tambopata, aguajales, pacales y bosques ribereños. Las pampas galeras, sobre todo la vicuña, ¿no? El rebaño de vicuña. Pacaya samiria, el delfín del río, ¿no? O el delfín rosado, también conocido. La charapa, monos, paiches y otras variedades de peces. Salines y aguada blanca, bosque de queñual y yareta. San Fernando, ecosistema marino costero. Recuerda que una ANP comprende territorio marino y o costero, ¿no? O sea, puede ser netamente ANP continental, puede ser también netamente marítimo, ¿no? Pero acá, pues, San Fernando tiene ambos, ¿no? Marino y costero, ¿no? Marítimo y continental. Muy bien, aquí son áreas de reconocimiento internacional, ¿no? La llamada Reserva de Biosfera. Esta designación lo ha dado, pues, la ONU a nivel mundial, ¿sí? La Reserva de Biosfera, ¿no? Son áreas de protección o de conservación mundial, ¿no? Aquí en el Perú tenemos, pues, que mencionar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la Reserva de Biosfera Noreste Amotapes, Los Manglares, la Reserva de Biosfera Gran Pajatén, la Reserva de Biosfera Huascará, la Reserva de Biosfera Oxapampa y Ayaninca y Anecha, y la Reserva de Biosfera del Manu, ¿no? Son justamente estas 5 reservas pertenecientes al territorio peruano. Son áreas geográficas representativas que se caracterizan por ser sitios en los que se valora y protege su biodiversidad. Además, alberga comunidades humanas. Algo importante, jóvenes, aquí en la reserva de biosfera, es que aparte de mencionar la biodiversidad, también pues está tomando en consideración a las comunidades que habitan, ¿sí? A estas poblaciones nativas, por ejemplo, ¿no? O también puede ser campesina, ¿no? De acuerdo a su ubicación. Funciones de estas comunidades, ¿no? Conservación de los ecosistemas y la variación genética, fomento de desarrollo económico y humano sostenible y servir de ejemplo de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible. A ver, ¿qué se entiende por este punto, no? ¿Por qué la ONU creó la llamada Reserva de Biosfera? Básicamente para dar a conocer o dar ejemplo también inclusive a las demás poblaciones, que se puede vivir de manera armónica, de manera pues pacífica con la naturaleza, sin contaminarla, sin depredarla, ¿no? Justamente nos sirve de ejemplo, ¿no? Servir de ejemplo, acá lo dice bien claro, servir de ejemplo para lo que es el desarrollo sostenible. Las poblaciones nativas, chicos, los Ayanica, Shipido, Conigo, etcétera, viven pues de esta forma, ¿no? O sea, extraen los recursos, pero no de una manera radical. O sea, ellos buscan su conservación también. ¿Saben en qué temporada pueden cazar cierta especie? ¿No? Eso es aplicar el desarrollo sostenible. Entonces, así como lo hacen los Yanesha, los Shipido Conigos, también nosotros deberíamos actuar con nuestro medio, ¿no? Con los recursos. O sea, deben servir de ejemplo, chicos. Son designados por la UNESCO. Actualmente existen 714 reservas biosferas en 124 países. En el Perú contamos con 6 reservas de biosfera, ¿no? Las que hemos mencionado. Patrimonio mundial natural son lugares de la Tierra con un valor universal excepcional. Gracias a la Convención del Patrimonio Mundial, ratificada por 190 países, estos sitios naturales gozan de asistencia técnica y económica para combatir las amenazas. La lista de patrimonio mundial incluye, pues, en la actualidad 1.073 sitios. Existen 226 sitios considerados como patrimonio mundial natural. En el Perú tenemos 2, ¿no? El patrimonio del Parque Nacional Huascarán y el MAN. Aquí, jóvenes, con respecto al patrimonio mundial, hacen referencia solamente a la biodiversidad, al paisaje, ¿no? O sea, al aspecto, como dice bien claro acá, natural, ¿no? Buscan justamente conservar, proteger el aspecto natural, pero en cambio, en la reserva de biosfera, aparte de buscar la conservación de la y protección de la biodiversidad,
también pues toman en consideración a estas comunidades que habitan, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para que sirvan de ejemplo de cuestiones de desarrollo sostenible a la demás, a toda la sociedad inclusive, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos por los ejercicios. Pregunta 1, la pregunta 1 es letra D. Pregunta 1, letra D. Pregunta 2, letra B. Pregunta 2, letra B. Pregunta 3, letra B. Pregunta 3, letra B. Y pregunta 4, letra A. Pregunta 4, letra A. Muy bien, repito nuevamente, pregunta 1, D, dado. Pregunta 2 y 3, respuesta letra B, barco. Y pregunta 4, letra A. Del Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo vas a encontrar en la Constitución, chicos, del artículo 110 hasta el artículo 137, ¿sí? En la Constitución. ¿Ya? En la Constitución. Son aproximadamente 2 páginas y media, ¿sí? 2 páginas y media, referente pues al Poder Ejecutivo, ¿no? Vamos entonces a mencionar. Estructura según la ley orgánica. Recuerda que era una ley orgánica. A ver. Vamos a recordar un poco lo que hemos mencionado el día domingo, ¿no? ¿Qué era una ley orgánica, chicos? A ver. ¿Qué era una ley orgánica? ¿Para qué se crean las leyes orgánicas dadas por el Congreso, ¿no? El Congreso. ¿Cómo se organiza? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de organiza, ¿qué más? Muy bien, Vilma. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona, cierto? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona? ¿Qué? Las instituciones del Estado. ¿Sí? Muy bien, Samantha. Tiene que ver justamente con el funcionamiento, la organización de las instituciones del Estado. Entonces, no olvidar ello, chicos, ¿no? Que las leyes orgánicas son justamente leyes que buscan el funcionamiento y organización de las instituciones del Estado. Aparte de instituciones, también los poderes. El Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica, ¿no? De cómo se debe, pues, organizar, cómo se debe designar las autoridades, etcétera, ¿no? La estructura es, en el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia y el Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Aquí, en otras palabras, estas entidades son instituciones adscritas al Poder Ejecutivo. Comenzamos con la Presidencia de la República, algunas características. Es el jefe del Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. ¿Sí? Muy importante eso, ¿no? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Personifica a la nación y dirige y aprueba la política general del gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo, ¿no? Él es el que nos representa en algunas convenciones internacionales, ¿no? Él personifica a la nación. Él es nuestro máximo representante con otros países, chicos. Para ser elegido, atención con los requisitos, mira, debe ser peruano, ¿sí? Debe ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años y gozar de derecho de sufragio, ¿no? Este gozar de derecho de sufragio, ¿qué quiere decir, no? Que no está impedido, porque resulta que hay algunas inhabilitaciones que te puede perjudicar, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes no tienen el derecho de sufragio? ¿Qué ciudadanos no tienen derecho de sufragio, chicos? A ver, ¿qué ciudadanos no tienen derecho de sufragio? Muy bien, los presos, los discapacitados, ojo ahí, discapacitados, no. Los toxicómanos, ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba este tipo de personas? A ver. Los sentenciados con pena privativa de libertad. No, muy bien, Mireya, ahí está, ¿no? Los interdictos, muy bien.
Interdicción judicial, se llama excelente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ojo, con respecto a los presos, por ahí he mencionado, chicos, no siempre el que está en la cárcel no puede votar, ¿no? O no, perdón, no puede participar en las elecciones, para hacerlo un poco más específica, ¿no? Recuerde que se te va a suspender, se te suspenden tus derechos civiles, ¿no? En este caso, el no participar en unas elecciones, por ejemplo, cuando tienes una condena, ¿ya? Cuando tienes una condena, pero si tú tienes una prisión preventiva, aún tú puedes participar, ¿sí? Aún puedes participar, ¿ya? Porque no hay una condena, ¿sí? No hay una condena. El claro ejemplo del señor Gregorio Santos, ¿no? Gregorio Santos postuló a la presidencia estando, chicos, estando en prisión, ¿no? Tenía una prisión preventiva, ¿no? De 9 meses aproximado, 15 meses, ¿no? Pero no tenía condena. Fue así que pudo participar. ¿Ah? Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de votos, ¿no? Recuerde que si en la primera vuelta no se obtiene esta cantidad, ¿no? O sea, más de la mitad de votos, se da una segunda vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los dos más votados, ¿no? Eso es justamente lo que mencionaba. El mandato de 5 años sin reelección inmediata, ojo, importante eso. Este punto, recordar que se modificó en qué gobierno, o después de qué gobierno se modificó este punto, sin reelección inmediata. ¿Quién es el presidente que se reeligió y re-religió? ¿No? Recordaremos todos. Muy bien, Alberto Fujimori, ¿no? En el año 2000 se modificó este punto, ¿no? Que ya no hay reelección inmediata. ¿Cuáles son las causales de vacancia, ¿no? Que se puede dejar el cargo de presidente? Por muerte, ¿sí? Permanente incapacidad moral o física, ¿no? Por renuncia, miren, recordar que el congresista no puede renunciar, ¿no? Pero el presidente sí, ¿no? Por renuncia. También recordemos que hace poco el señor Vizcarra renunció a su cargo, ¿no? De presidente. Igualmente lo hizo el señor Merino, ¿no? Por salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado, ¿sí? Recordar también ello, ¿no? Que es el Congreso que autoriza la salida del presidente de la República y que tiene un plazo para poder retornar. Si no cumple con ello, causal de vacancia, ¿no? O también destitución, ¿no? Ahora, esa destitución, ¿cuándo procede? Por traición a la patria, ¿no? Impedir las elecciones. ¿Cómo se da este punto, no? Impedir las elecciones. Por ejemplo, que no haga público, ¿cierto?, las elecciones. Recuerda que la persona que debe publicar o debe dar inicio a las elecciones es el presidente de la República. Y si no hace ello, se está dando este punto, ¿no? Impedir las elecciones. Él debe dar autorización, debe dar inicio justamente al proceso electoral. Pero si no lo hace, está impidiendo las elecciones. Se le puede destituir su cargo, ¿no? O también, pues, se le puede destituir si es que disuelve el Congreso, ¿no? Sin ser avalado por la Constitución, ¿no? Sin ser avalado por la Constitución. Recuerda que se puede disolver el Congreso de manera legal, de manera constitucional. Pregunto, ¿cuándo el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso? Cuando el presidente tiene la facultad, según Constitución, de disolver el Congreso. Cuando él quiera, en la primera vez que no le dan la confianza al Congreso, en la segunda, en la tercera. Cuando pues por segunda vez no le da el voto de confianza a este Consejo de Ministros, ¿no? Lo que pasó justamente cuando aplicó el señor Martín Vizcarra la disolución del Congreso. Ustedes recordarán que hubo dos justamente disoluciones, perdón, hubo dos acciones que no le dieron el voto de confianza al Consejo de Ministros. ¿Cuáles dirá? Bueno, la primera, cuando el señor Zavala era el premier, ahí no le dieron el voto de confianza, ahí va uno. Y el segundo, cuando el premier era Salvador del Solar, ahí están los dos, chicos. Dirán, profesor, pero cuando Zavala era premier, el presidente era Kuczynski, ¿sí?
Así que no procedería ello, profesor, no. Recuerda que aún seguimos en el mismo periodo presidencial, ¿sí? En el mismo periodo, recuerda que son 5 años, ahí está, el mandato de 5 años, ¿ya? El periodo de 5 años. Ahora, el problema fue, pues, que renunció Kuczynski, ¿cierto? O que lo vacaron, ¿no? Sea cual fuera, pero se sigue el mismo periodo, porque se asume el cargo de otra persona, pero el periodo sí igual, se van a cumplir 5 años, ¿no? Como en julio va a acabar ese periodo justamente, ¿no? Es ahí donde Vizcarra tomó el accionario sobre el Congreso y fue constitucional. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién aceptó ello? El tribunal, ¿no? El tribunal autorizó justamente ello. No, la vacancia de institución y vacancia. No sería lo mismo, ¿ya? Porque la vacancia, ¿no? La vacancia debe haber una causal, ¿no? Básicamente, ya sea por acciones netamente de la autoridad, por ejemplo, por muerte, ¿no? Una acción de vacancia, ¿no? En la política, dar el cargo a otra persona, ¿sí? Pero la destitución netamente implica que el presidente de la República ha incumplido su acción, ¿no? En algún punto específico. Por ejemplo, ha traicionado a la patria, por ejemplo, ha impedido las elecciones, por ejemplo, ha disuelto el Congreso sin autorización o sin aprobación de la Constitución, ¿no? Entonces, es justamente la institución donde procedería a un proceso judicial. En cambio, en la vacancia no se daría ello, porque pues hay otros accionares, ¿no? Ya sean netamente personales, ¿no? Por enfermedad, por muerte, ¿no? Y aquí en la institución sí hay un proceso judicial. Entonces, aquí es un poco ya radical su accionar del presidente. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República? Como jefe de Estado y como jefe del Poder Ejecutivo. Cumple sus acciones. La primera, como jefe de Estado, hacer cumplir la Constitución, representar al Estado dentro y fuera del país, ¿sí? Velar por el orden interno y la seguridad exterior, convocar, ahí está, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Convocar elecciones. Es el presidente que tiene esa función, ¿no? De convocar elecciones. Recuerda, si el presidente no convoca elecciones, ¿qué puede? ¿Qué procede? No convoca elecciones. ¿Qué sucede si es que el presidente no convoca elecciones? Claro, ¿no? Destitución, ¿no? Porque justamente no ha cumplido su función. ¿Sí? Muy importante, destitución, muy importante, no olvidar. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, conceder indultos y conmutar penas. Atención aquí. Recordar que la semana pasada, bueno, el día domingo hablamos de la amnistía, ¿no? Esta acción que realiza el poder Legislativo, el Congreso, ¿no? Recuerda que la amnistía se le da pues a un grupo de personas y que es el olvido, ¿no? El olvido de la pena, de la condena, o sea, te borran todo, ¿sí? Te borran todo. Un ejemplo de amnistía, ya que estamos en este punto. Por ejemplo, a una población cercana al BRAE, ¿no? Una población cercana al BRAE, los terroristas, ¿no? Los narcotraficantes le han obligado a esta población a que siembre coca. Coca de manera ilegal, ojo, le han obligado. Si no lo haces, te matamos, a ti y a tu familia. Pues este poblador, esta población, de manera pues temerosa, han tenido que hacerlo, ¿ya? Vino la policía, detectó esta plantación de coca ilegal y los únicos que estaban ahí era la población campesina. A esta población lo llevaron, lo procesaron y lo condenaron por justamente el acto ilegal, ¿no? La producción de coca ilegal. Fue así que meses después piden la amnistía a esta población, ¿no? A este grupo de personas, porque ellos no hicieron de manera personal, con fines pues para beneficiarse, ¿no? Básicamente ellos lo hicieron por obligación, porque si no lo hacían lo mataban, ¿no? Entonces ahí se le da la amnistía a ese grupo de comuneros, ¿no? Entonces recuerda que la amnistía lo da el Congreso, ¿ya? ¿Qué pasa con el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República realiza pues indultos. El indulto, chicos, sí es personal, ¿sí? Se le hace un reo. ¿Ya? El indulto, si es personal, se le da a un reo. ¿Y quiénes pueden
tener el indulto del presidente? Básicamente dos tipos de reos. Uno, el que tiene buen comportamiento, ¿sí? Una conducta intachable en la cárcel, y otro, aquel reo que tiene una enfermedad crónica terminal. ¿Ya? Uno de estos dos puede pedir indulto. ¿Ya? Claro que van a haber varios que van a pedir indulto al presidente, ¿no? Hay un filtro, ¿sí? Hay un filtro, pasa justamente que por varios procesos, donde llega recién al presidente unos cuantos, y ese presidente es el que va a designar, ¿no? A quienes se le va a dar el indulto. Ahora, con respecto a conmutar penas, aquí es cambiar, jóvenes, conmutar penas es cambiar la pena. Por ejemplo, si te condenaron a 8 años de prisión, el presidente dice, no, bueno, te conmuto la pena, te cambio la pena por 2 años. ¿Sí? Por lo común, esta conmutación, este cambio de pena lo disminuye, por lo común, ¿no? O sea, si tienes 10 años de prisión, te lo baja a 5, te lo baja a 2, a 3, ¿ya? Eso es justamente la conmutación de penas. ¿Ya? Muy importante aquí, joven, no olvidar. Se me olvidaba. Cuando una persona es indultada, ojo, cuando una persona es indultada y quiere sacar sus antecedentes penales judiciales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Su sentencia está en los antecedentes, sí o no? ¿O se han borrado? Si una persona indultada saca sus antecedentes, ¿aparece ahí su sentencia, sí o no? Sí, se queda. Lo único que se ha borrado, ¿qué es? Justamente lo que se ha borrado, ¿no? Básicamente es los años que estaba en la cárcel, ¿no? ¿Sabes qué? Ya eres libre. En cambio, pues, en la amnistía, lo que da el Congreso, se borra todo. En la amnistía se borra todo. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Declarar la guerra y firmar la paz, ¿no? Y como jefe del Poder Ejecutivo, chicos, ¿qué funciones tiene? Dirigir y aprobar la política general de gobierno, ejercer el derecho de iniciativa legislativa, ¿no? Observar o promulgar las leyes aprobadas por el Congreso, ¿no? Administrar la hacienda pública, dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia. Recordar que estas medidas extraordinarias son de manera rápidas, debido pues a la coyuntura, a lo que está sucediendo, se tiene que tomar medidas rápidas. Por ejemplo, un sismo de 8 grados de magnitud, mucha población así afectada, hay que tomar medidas extraordinarias. Puede ser realizar un decreto mediante un decreto de urgencia, ¿no? Para esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Se ha tenido que necesitar medidas rápidas. Justamente han salido mediante decreto de urgencia. Recuerda que los decretos de urgencia tienen un rango de ley. ¿Sí? Nombrar y renovar a quienes ejerzan altos cargos, ¿no? Por ejemplo, los ministros. El presidente designa a los ministros. Vamos con el Consejo de Ministros. Conformado por los ministros y ministras nombrados por el presidente de la República conforme a la Constitución Política del Perú. Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Recordar que es la presidenta actualmente, ¿eh? Violeta Bermúdez. También se le conoce como premier, ¿no? Corresponde al presidente de la República presidir cuando convoca o asiste a sus sesiones. Por ejemplo, acá tenemos la reunión del Consejo de Ministros, ¿no? Acá está la reunión del Consejo de Ministros. ¿Quién es el que preside esta reunión o este Consejo de Ministros? ¿Quién preside? Bueno, si el presidente de la República no está, el que va a presidir es el premier, ¿no? Acá está, es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, en este caso Violeta Bermúdez. Pero supongamos que el presidente de la República ha sido invitado a este Consejo de Ministros. ¿Quién es el que preside? Pues el presidente de la República. ¿Sí? Muy importante eso. Así sea o no invitado el presidente de la República al Consejo de Ministros, así sea o no invitado, ojo, él es el que va a presidir. ¿Ah? ¿Y qué pasa con el vicepresidente? Supongamos que el vicepresidente de la República ha sido invitado, pero no el presidente de la República. ¿El vicepresidente de la República puede presidir? No. El vicepresidente no preside. El presidente, en este caso también, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene a cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos. ¿Qué atribuciones tiene? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. ¿Ya? Ojo, muy importante esto. Que todo proyecto de ley, pues en este caso, por ejemplo, ¿no? Que todo proyecto de ley que sea aprobado por el presidente de la República, ¿ya? Debe ser
debe tener la aceptación, ¿no? La aceptación del Consejo de Ministros, ¿ya? Debe tener la llamada refrendación ministerial. Ojo, ¿ah? Debe tener la refrendación ministerial. ¿Qué se entiende por eso, no? Que el Consejo de Ministros acepta esa ley, acepta esa modificatoria, ¿no? O ese accionar que el presidente de la República ha realizado. ¿Ah? Es muy importante, ¿ah? Supongamos que el presidente de la República envía al Congreso una iniciativa legislativa, ¿ya? Esa iniciativa legislativa que el presidente de la República ha enviado al Congreso es por parte del Poder Ejecutivo. La pregunta es, ¿basta solamente con la firma del presidente? ¿O de quién otra o qué otra firma debe estar ahí? Si es un documento que tiene como origen el Poder Ejecutivo, ¿basta solamente la firma del presidente? No, necesita la llamada refrendación ministerial, ¿ya? En este caso, en lo que son normativas, leyes, necesita justamente la refrendación ministerial. Por ejemplo, los decretos de urgencia, como estoy mencionando, aparte de la firma del presidente, también se tiene que dar la firma del, ya sea premier o de cualquier otro ministro, ¿no? El que justamente debe dar o debe avalar, ¿no? El documento. ¿Qué más? Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, ¿no? Ahí está justamente lo que te mencionaba, ¿no? ¿Y cómo aprueban ello? Con la refrendación ministerial. Adoptar decisiones sobre asuntos de intereses públicos, ¿no? También muy importante su acción aquí. El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo, coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los órganos constitucionales, gobiernos regionales y gobiernos locales y sociedad civil. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Premier también se le dice, ¿no? En este caso tenemos aquí a la señora Violeta Bermúdez. Es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, ¿sí? El que, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido algunas tardes conferencia de prensa por parte del gobierno peruano, ¿sí? Durante la época de Vizcarra, el que hablaba más era justamente el presidente Vizcarra, ¿no? El que daba pues la información, las normativas que han dado, que se han realizado, ¿no? Para beneficio y para luchar contra la pandemia. Pero aquí, durante el gobierno de Sagasti, la que más ha realizado justamente estas reuniones ha sido la Premier, ¿no? Justamente que es el portavoz autorizado del gobierno. Es el segundo portavoz autorizado del gobierno, ¿no? Después del presidente de la República. Coordina funciones de los demás ministros, ¿no? Refrenda, ahí está lo que te mencionaba, refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial, ¿no? Entonces, muy importante, chicos, la llamada refrendación ministerial, porque si ese documento, ¿no? Con ámbitos normativos o ámbitos pues, de formulación de leyes, no tiene la firma, ¿no? Carece justamente de refrendación ministerial y por ende no es válido, ¿sí? No es válido. El Congreso no va a aceptar un documento que no tenga justamente la firma del Premier, ¿no? Ya, el decreto de urgencia, esa manera de normativa, es una ley, ¿no? Es una ley con medida excepcional, ¿sí? Con medida excepcional, ¿ya? Ojo, ¿eh? El decreto de urgencia es una normativa de rango ley con medida excepcional. En cambio, las resoluciones son en ámbito particular, ¿no? Las resoluciones son en ámbito particular. Por ejemplo, puede darse en un ministerio, ¿sí? Puede darse en un ministerio, nada más, ¿ya? Ya, ahora sí pasó. Ya, entonces como les mencionaba, chicos,
Con respecto al decreto, se da a nivel excepcional, ¿no? Consumo urgencia, su propio nombre dice, no, decreto de urgencia, consumo urgencia. Recuerda que tiene rango ley, no tiene rango ley. En cambio, la resolución es en ámbito ministerial, por lo común, en ámbito ministerial, ¿no? Y en menor jerarquía que el decreto, ¿sí? En menor jerarquía que el decreto. Los ministerios, aquí lo observas, ¿no? Aquí lo observan los ministerios. Tenemos justamente las 18 carteras ministeriales, ¿no? Educación, salud, transporte, Mincetur, ¿no? Ministerio de Comercio, Turismo y Turismo, MINAN, Ministerio del Ambiente, ¿no? Entre otros. Diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales sectoriales, ¿no? Asumiendo la rectoría respecto de ellas. Una nota, ¿no? El Congreso crea nuevo Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en reemplazo de el Ministerio de Agricultura, ¿no? O sea, el Ministerio de Agricultura ha sido cambiado a Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Sí? Muy importante. La ley orgánica, la ley de organización y función del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobada el 19 de octubre de 2020 durante el Pleno Agrario, busca reconocer la importancia de la agricultura familiar en el sector que representa el 97% del total de las más de 2,2 millones de unidades agropecuarias. El número de ministerios ha variado a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Los primeros ministerios fueron 3, ¿no? Creados en 1821. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Fueron los 3 primeros en ser creados. Ya con el pasar de los años, ¿no? Tenemos en la actualidad 18 carteras ministeriales. Entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Naturaleza, son entidades concentradas por personalidad jurídica de derecho público, ¿no? Tienen competencia de alcance nacional, están adscritos a un ministerio o a la PCM, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Órganos públicos ejecutores y órganos públicos especializados, ¿no? Los ejecutores son 38, algunos de ellos, la Biblioteca Nacional, el IGP, Proinversión, ¿no? Recordemos que de estos 38, muchos de ellos, ¿sí? Están adscritos ¿a dónde? A los ministerios, ¿ya? Muchos de ellos. Por ejemplo, el IGP, le hemos hablado, ¿ah? ¿En qué ministerio está adscrito? El IGP, a ver, ¿qué me dice? El IGP, Instituto Geofísico del Perú. ¿En qué ministerio está adscrito? A ver, chicos, el Ministerio del Ambiente. Muy bien, Samantha, efectivamente, ¿no? El Ministerio del Ambiente. Y así puede haber varios, ¿no? Por ejemplo, el IPD, Instituto Peruano de Deporte, está adscrito al Ministerio de Educación, ¿no? Entre otros. También tenemos aquí órganos públicos especializados, ¿no? Órganos reguladores, que son 4, y órganos técnicos especializados, que son 14, ¿no? Aquí tenemos OCDERMIN, OCITRAN, OCITEL, SUNAS, ¿no? Básicamente son los que, como dice bien claro, ¿no? Regulan los servicios básicos, sobre todo, ¿no? Lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es la comunicación, ¿no? La comunicación, y también, pues, lo que es el transporte, ¿no? Y los técnicos especializados, ¿no? SUNAC, por ejemplo, ¿no? SUNAR, ANA, la Autoridad Nacional del Agua, INEI, entre otros. Bien, chicos, eso fue el tema de esta semana, ¿no? Concerniente al Poder Ejecutivo. Vuelvo a recalcar, chicos, que para que se autorice, ¿no? Una iniciativa legislativa, ¿sí? Por parte del Poder Ejecutivo, ese documento, aparte de ser firmado por el presidente de la República, debe tener la representación ministerial, la del Premier, ¿no? Donde, pues, se da a conocer que avala, ¿no? La representación es el aval, ¿no? Yo avalo ese documento, yo
Yo como Premier avalo ese documento, ¿sí? Si no tiene esa firma, pues carece de afrendación y por ende pues no va a ser aceptada. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Consultas, dudas, inquietudes? Bueno, acá me dicen destitución y suspensión es lo mismo. No, porque en la destitución te sacas del cargo, ¿no? Y pues te pueden inclusive hasta procesar. En cambio, la suspensión es que temporalmente te van a sacar del cargo, ¿sí? Temporalmente te pueden sacar del cargo, ¿ya? Entonces depende entre destitución y suspensión. Te suspenden temporalmente, ¿ya? Lo que le pasó a Lula da Silva, ¿no? Cuando fue presidente de Brasil, a él lo suspendieron, justamente para que pueda ser investigado en los casos de corrupción, ¿no? Ya, vuelvo a repetir entonces. La destitución es cuando te sacan del cargo, ¿no? Por los actos irregulares que tú has cometido como presidente. Por ejemplo, el no convocar elecciones o el disolver el Congreso sin el aval de la Constitución. Entonces, ahí te sacan del cargo, te destituyen, ¿ya? Te sacan del cargo. Y no hay retorno, no hay retorno al cargo. En cambio, la suspensión temporalmente te sacan del cargo, temporalmente, ¿ya? Por, para poder ser investigado, sobre todo, ¿no? Para poder ser investigado. Pero ojo, la suspensión es temporal, o sea, puede ser por 6 meses, puede ser por 2 meses, por 1 mes, ¿no? Entonces, esa es la suspensión. Temporalmente te sacan del cargo. Hay un retorno, ¿sí? Hay un retorno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta, chicos? ¿Algún otro inconveniente? ¿Dudas, chicos? Vamos. ¿Ninguna? Muy bien, vamos con los ejercicios entonces. Ejercicio 1. El presidente de la República personifica a la nación y es el máximo representante del Estado peruano, de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Puede ser vacado por el Congreso. Identifique los enunciados relativos a las causales de este proceso. A ver, vamos a hacerlo con una encuesta. Ahí está. Vamos a hacer la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Si este se contagia por la COVID-19 durante el cumplimiento de sus funciones, ¿puede ser vacado por el Congreso? ¿Qué dicen ustedes? A ver, si el presidente se contagia por el COVID-19, ¿puede ser vacado? ¿Qué dicen ustedes? No, efectivamente, no va a ser vacado justamente por haber tenido... Uy, se me corrió. No puede ser justamente vacado. Sí, esto es falso. Ya está. ¿Qué más? Si sale del país sin comunicar su decisión al Congreso de la República. O sea, si sale del país sin comunicar al Congreso, ¿puede ser vacado? Esto sí, ¿no? Verdadero. 3. Ante la decisión de divorciarse su esposa para comprometerse con otra, ¿puede ser vacado por esto? No, esto es falso, ¿cierto? No tiene nada que ver, pues, la vida personal con la acción que cumple, ¿no? Con la profesión que está, con el cargo que está realizando. Cuando disuelve el Congreso porque los parlamentarios no apoyan su gestión. A ver, ¿podría ser vacado por ello? Cuando disuelve el Congreso porque los parlamentarios no apoyan su gestión. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, puede ser vacado por esto, ¿no? Cada respuesta ustedes han puesto letra A, muy bien, efectivamente letra A. Chicos, recuerda que la disolución puede ser aprobada, puede ser aceptada. ¿En qué momento se acepta la disolución del Congreso, no? Cuando no se le haya dado la confianza o no se le ha dado el voto de confianza a 2 consejos de ministros, ¿no? Si en el periodo presidencial de 5 años a 2 consejos de ministros
no se le ha dado ese voto de confianza, se procedería justamente a una disolución del Congreso. ¿Ya, chicos? Pregunto, en el último año de este periodo, ¿no? O sea, el cargo tiene 4 años y medio, el presidente a su cargo. Está 4 años y medio en el cargo. Ya falta poco para que cumpla. Y justamente en ese momento, el Congreso no le da la confianza a ese Consejo de Ministros. La pregunta es, ¿procedería la disolución del Congreso en el último año de su cargo? ¿Sí o no? Estando 4 años y medio en su cargo, el Congreso no le da confianza a su Consejo de Ministros. ¿El presidente podría disolver el Congreso? ¿Sí o no? Faltando menos de un año para culminar su periodo. ¿Puede o no puede? No. Muy bien, Samantha. No puede, no. Ojo, que este acto que les acabo de mencionar de disolver el Congreso, ¿no? Si es que no se le ha entregado la confianza, el voto de confianza a los consejos de ministros, procede en los primeros 4 años de gobierno. ¿Sí? En los primeros 4 años. Ahí tú puedes aplicar eso. Pero en el último año no procede. ¿Ya? En el último año no procede. Muy importante, chicos. En el último año no procede la disolución por ese acápite que les mencioné. Bien, vamos con el ejercicio 2. Alguna de las funciones que debe cumplir el presidente de la República es, en su localidad de jefe de Estado, en ese sentido, marque el valor de edad de los siguientes enunciados. Como jefe de Estado, a ver, ¿cuáles serían las acciones? Vamos a poner aquí. Recuerda que tiene 2 acciones, ¿no? Como jefe del Poder Ejecutivo y como jefe de Estado. ¿Cuáles son? Aquí te dice como jefe de Estado. ¿Cuáles son esas acciones que puede cumplir el presidente? 1. Conceder indultos a un presidiario que cumple una condena por la agresión a un policía. Como jefe de Estado, ¿tendría esta función? ¿Verdadero o falso? ¿Podrá conceder indultos como jefe de Estado? Verdadero. Verdadero. Sí, efectivamente, hemos hablado de indultos. 2. Como jefe de Estado, ¿tendrá la función de declarar la guerra a otro país ante la invasión de nuestro territorio por parte de su ejército? También, ¿no? Declarar la guerra, efectivamente, verdadero. 3. Nombrar a los ministros a partir de la coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. Como jefe de Estado, ¿tendría esta función? Falso, ¿no? Este es como jefe de Poder Ejecutivo. Esta función como jefe de Poder Ejecutivo. Y 4. Promulgar la ley de matrimonio civil igualitario aprobada por el Congreso de la República. ¿Podrá hacer esta función de promulgar leyes como jefe de Estado? No, como jefe de Poder Ejecutivo. O sea, esto es falso. La respuesta es letra B. ¿Qué han puesto ustedes? Sí, efectivamente, la letra B. No olvidar, chicos, aquí nuevamente les pongo entonces las funciones que tiene el presidente de la República para que lo tengan presente. Miren, tenemos 2, como jefe de Estado y como jefe de Poder Ejecutivo. ¿Sí? A ver. La restricción básicamente sobre alguna sentencia, ¿ya? Para aquellos reos que tienen sentencia o condenas, por lesa humanidad, de violación, de terrorismo, a ellos no se les da el indulto. ¿Sí? Esos son uno de los criterios para el indulto, ¿no? Si tú has cometido un delito de menor cuantía, ¿sí? Puedes ser indultado. Pero si has cometido delitos, pues, de mayor cuantía, ¿no? O sobre todo, pues, de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, ¿no? De terrorismo, bueno, ellos no pueden ser indultados. Claro, en el último año de gobierno no se puede disolver el Congreso. ¿Ya? En el último año, ojo, en el último año de gobierno no se puede disolver el Congreso. Ya, entonces acá, chicos, vuelvo a repetir, miren, las funciones que tiene el presidente de la República como jefe de Estado son de manera general, ¿no? En beneficio, sobre todo, pues,
a la nación, ¿no? al Estado peruano, ¿no? En beneficio de todos, ¿no? Tanto interior como exterior, ¿no? Pero aquí como jefe de Poder Ejecutivo son un poco más específicas, ¿ya? Por ejemplo, las normativas, mira, las normativas, todas las que aprueba, las que puede iniciar el presidente, son como jefe de Poder Ejecutivo, ¿sí? Las normativas, a designar a algún ministro, ¿no? Jefe de Poder Ejecutivo, ¿no? Administrar la hacienda pública también como jefe de Poder Ejecutivo. Entonces, un poco acá la diferencia entre las funciones, ¿no? Como jefe de Estado y como jefe de Poder Ejecutivo. Bien. Sigamos. Pregunta. Ante la ocurrencia de un seísmo en el territorio peruano, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto al Congreso para la construcción de regiones fenomenal. De lo descrito, la medida por el titular de la presidenta del Consejo de Ministros será dentro del marco legal. A ver, vamos a volver a hablar de la ocurrencia en el territorio peruano. El presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de ley ante el Congreso usar la recurrencia de las empresas afectadas por el problema natural. La medida tomada por el titular de la presidencia del Consejo de Ministros está dentro del marco legal. ¿Cuál crees que será la respuesta aquí, chicos? A, no, porque la institución encargada de promover leyes solo es el Congreso. B, sí, porque si no lo expone, el Congreso no puede aprobar el proyecto de ley. C, sí, porque el presidente de la República tiene la atribución de iniciativa legislativa. D, no, porque le corresponde al mismo jefe de gobierno ir al Congreso. A ver. ¿Cuál será la respuesta aquí, chicos? ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta? A ver. Vamos para la pregunta, porque la institución encargada de leyes solo es el Congreso. Esto es fácil. Recuerda que las instituciones del Estado, las instituciones del Estado, así como la sociedad, tienen iniciativa legislativa. O sea, pueden iniciar una ley. Recuerda, ellos inician, pero ¿quién es el que culmina? ¿Quién es el que da el veredicto si aprueba o no se aprueba esa ley? El Congreso, ¿sí? Pero los demás poderes, las demás instituciones y también la sociedad civil puede iniciar una ley, ¿ya? No olvidar eso, es falso. A ver, la C, sí, porque el presidente de la República tiene la atribución de iniciativa legislativa. Sí, porque el presidente de la República tiene la atribución de iniciativa legislativa. Esa es la respuesta, ¿no? Acá la B tampoco puede decir porque no, si no se expone, el Congreso no puede aprobar el proyecto de ley. No, eso no tiene nada que ver. La respuesta, chicos, aquí en la letra C. Se tiene iniciativa legislativa. ¿Qué han puesto ustedes? Ahí mira, ¿no? Más o menos. Está en duda acá esta pregunta, ¿no? Recuerden que las demás autoridades, bueno, los demás poderes del Estado y la sociedad civil tienen la iniciativa legislativa. ¿Sí? La iniciativa legislativa. Ahora, con respecto a ese proyecto de ley, puede ir el propio presidente como también el presidente, ¿no? Puede, digamos, a presentar esa ley legislativa, no hay problema. ¿No? A ver. El titular del Consejo de Ministros, ¿no? ¿La presidencia del Consejo de Ministros está dentro del marco legal? Sí. Recuerden que el que preside este Consejo de Ministros es el Premier, ¿no? Es el Premier. Ya. A ver. ¿Otra pregunta aquí? Vuelvo a repetir, chicos, que es muy importante este punto, ¿ya? Que se tiene iniciativa legislativa, ojo, todos los poderes del Estado, ¿no? Y también las instituciones y la sociedad civil tienen iniciativa legislativa, pero ellos inician. ¿Quién es el que culmina? Si se aprueba o no se aprueba la ley,
el Congreso. ¿Sí? El Congreso. Aquí está la referente a eso, ¿no? Que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Claro que sí, sí lo tiene, ¿no? Sí lo tiene. Y puede ser presentada, ya sea por el presidente de la República, puede ser presentada por el Premier, ¿no? Por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El titular de la presidencia del Consejo de Ministros es el Premier, así, es en ese punto. Ya, sigamos. Pregunta 4, chicos, ya para culminar. Los órganos públicos especializados son entidades adscritas al Poder Ejecutivo y cumplen funciones específicas. Escrito, relacione la entidad pública con el caso de su competencia. A ver. Vamos a poner aquí. Hay que relacionar, ¿no? O sea, ¿qué labor cumple? ¿Qué cumplen, cierto? A ver. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Indecopy. ¿Quién realiza Indecopy? ¿No? ¿Qué hace Indecopy? ¿O qué acciones? ¿Qué ejemplo puede dar? Una empresa fue sancionada por engañar a los usuarios con la publicidad que hacía de sus productos, ¿no? Muy bien, esto sí hace Indecopy, ¿no? La publicidad engañosa, ¿sí? Puede ser justamente sancionado por Indecopy. ¿Qué más? INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿cierto? ¿Qué hace INEI? Se evidencia irregularidades durante la recolección de información en la encuesta nacional de hogares. Ahí está, INEI. Que INEI es el responsable de los censos en el Perú, ¿no? Concitec. ¿Qué hace Concitec? Investigador fue denunciado por falsificar datos y resultados de artículos científicos, ¿no? Claro, tiene que ver justamente con los artículos científicos, con las tesis, ¿no? O sea, acá está justamente, chicos, toda esta información científica de las universidades en Concitec. Es el que va a fiscalizar si es correcto o no la información que se está desarrollando en su tesis o los artículos de investigación. Y por último, OCITEL aprueban el Reglamento General de Tarifas para regular a las empresas de telefonía. ¿No? Ahí está, ¿no? OCITEL, un ente regulador, ¿no? Lo que es justamente la... Aquí, muy bien, han puesto la respuesta letra D. Chicos, esos son justamente los ejercicios de esta semana en cívica. Las claves: 1 letra A, 2 letra B, 3 letra C y 4 letra D. A ver. A ver, pregunta 3 me dice. Ante lo que mismo, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de ley ante el Congreso para impulsar la reconstrucción de regiones afectadas por el fenómeno laboral. Pero descrito, la medida tomada por el titular del presidente del Consejo de Ministros está dentro del marco legal. Ya. Bueno, aquí efectivamente, ¿no? Sí podría haber un inconveniente con lo que es la redacción, ¿no? La redacción, ¿ya? La redacción. Porque, como le mencionaba nuevamente, ¿no? Los poderes del Estado tienen iniciativa legislativa, ¿no? En este caso, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, ¿ya? Ahora, el que presenta esa iniciativa legislativa, o bien es el Premier, o bien es el Presidente de la República, ¿no? Cualquiera de los dos puede justamente dar la iniciativa legislativa del Congreso. Ya, claro, aquí había pues un error de redacción, ¿no? Porque debería ponerse aquí, sí, porque el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene una atribución de iniciativa legislativa. No, sería mejor, ¿cierto? Sería mejor en esa redacción. Pero aquí hay un error de redacción. ¿Sí? ¿Está bien en el ejercicio 3? Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda que tengan? Recuerda que si tienes dudas, consultas, ahí está el multichat, ¿no? El multichat para que puedas subsanar. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy esta semana.